En el silencio del espacio profundo, una luz débil comienza a despertar. No anuncia su llegada con estruendo, ni deja una huella evidente en el firmamento. Solo un leve reflejo, un punto que se mueve lentamente entre las estrellas. Los telescopios automáticos del sistema Atlas lo registraron primero. Un cuerpo errante, sin órbita conocida. Una trayectoria que no pertenece al sistema solar. Era el tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. Su nombre, 3I Atlas. Durante semanas fue apenas una sombra matemática en los catálogos del cielo. Un dato repetido en las observaciones automáticas. Una luz que no coincidía con ninguna predicción orbital. Al principio se pensó que sería un asteroide interestelar, inerte y silencioso, como una roca perdida entre los soles. Pero algo en su brillo cambió. Una variación tenue, casi imperceptible, hizo sospechar a los astrónomos que aquel objeto poseía vida térmica. Y tenían razón. En julio de 2025, cuando aún se encontraba más allá de la órbita de Marte, el satélite Neil Gehrels Swift Observatory detectó en su espectro una firma inesperada: emisiones de hidroxilo, un subproducto de la descomposición del agua bajo radiación ultravioleta. Era el rastro químico inequívoco de un cometa activo, un cometa interestelar. El hallazgo fue tan inusual que debió verificarse 3 veces. A esa distancia del Sol, más de 3 unidades astronómicas, el agua debería estar congelada, pero el 3I Atlas estaba respirando. La tasa de sublimación se estimó en 40 kilogramos de agua por segundo, poco para los estándares cósmicos, pero suficiente para confirmar que el hielo ancestral empezaba a rendirse ante la luz solar. A partir de ese momento, el visitante del vacío se convirtió en una prioridad mundial. Ningún observatorio quiso perder su paso. Era una oportunidad única. Observar materia nacida bajo otra estrella, conservada intacta durante millones de años, antes de desaparecer para siempre. Los primeros modelos orbitarios mostraron que su trayectoria era hiperbólica. Su velocidad respecto al Sol superaba los 42 kilómetros por segundo. No estaba ligado a nuestra gravedad. Nunca regresaría. Venía de la constelación de Hércules, y cuando terminara su visita, saldría en dirección a Perseo, continuando su viaje por la galaxia. En el lenguaje del cosmos, eso significa que el 3I Atlas no pertenece a nadie. Es un fragmento libre, una semilla errante expulsada de otro sistema planetario. Con el aumento de su actividad, los grandes telescopios de la Tierra apuntaron hacia él. El Keck Sundo, desde Hawái, detectó algo desconcertante: emisiones intensas de níquel neutro y cianuro, pero sin la presencia habitual de hierro. El níquel se concentraba cerca del núcleo, a unos 600 kilómetros, mientras que el CN se extendía casi el doble. Ningún cometa del sistema solar había mostrado un patrón semejante. La ausencia de hierro y la abundancia de níquel sugerían un entorno de formación más frío y distinto al nuestro. Quizá un disco protoplanetario de baja metalicidad, donde los metales pesados no llegaron a solidificarse. Poco después, el James Webb Space Telescope confirmó un segundo misterio. La coma estaba dominada por dióxido de carbono. La proporción CO2-H2O era de 8:1, una de las más altas jamás medidas. Eso significa que la actividad del cometa no dependía del agua, sino de volátiles más resistentes al frío. En otras palabras, su química no se parece a la de los cometas de nuestra familia solar. El 3I Atlas es un retrato químico de otro sol. El hallazgo cambió la forma en que se entiende la diversidad del polvo interestelar. Cada sistema estelar produce su propio tipo de cometas, como si fueran huellas digitales. Al compararlos, los científicos pueden reconstruir la historia térmica de las estrellas que los engendraron. Así, el 3I Atlas se transformó en un mensajero científico. Un pedazo de otro tiempo, una muestra de un laboratorio natural que nadie podrá visitar. Las imágenes del telescopio Twin de 2 metros mostraron una sorpresa adicional: una anticola, una corriente de polvo orientada hacia el Sol. Es un fenómeno óptico que se forma cuando el plano orbital de la Tierra coincide con el del material eyectado, creando la ilusión de una cola invertida. Pero en este caso,
Su nitidez permitió reconstruir el eje de rotación del cometa. El resultado, un núcleo irregular, posiblemente alargado, que gira lentamente sobre un eje inclinado unos 40 grados. Un cuerpo que no repite su pasado, un equilibrio entre simetría y caos. El mismo instrumento captó un chorro solar, un penacho brillante de más de 6.000 kilómetros que emergía del hemisferio iluminado. Era la respiración visible de un núcleo activo, un escape constante de gas y polvo que se extendía como un hilo tenue hacia el Sol. Ese chorro permaneció estable durante días, indicando que el eje del cometa apuntaba casi en esa dirección, una configuración poco común, pero posible en cuerpos que nunca han sufrido encuentros cercanos con otras estrellas. La luz del 3I Atlas también reveló un comportamiento óptico único. Un estudio polarimétrico con el Very Large Telescope registró una polarización negativa extrema de 2,7%. La luz reflejada cambiaba de orientación de forma anómala, lo que indica partículas porosas y heladas, similares a las de los objetos transneptunianos. El brillo oscilaba ligeramente cada 7 horas, quizá el periodo de rotación del núcleo. Esa oscilación era como un pulso, un ritmo propio, la respiración de un cometa que nació bajo otra estrella. A medida que se acercaba al Sol, el escenario se volvía más interesante. 2 misiones interplanetarias podrían cruzar su estela: ERA, de la Agencia Espacial Europea, y Europa Clipper, de la NASA. Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, ERA podría atravesar una región donde los iones del 3I Atlas se extienden. Los científicos prepararon simulaciones para ajustar la orientación de sus detectores. Si la coincidencia ocurre, sería la primera vez que una nave humana analiza directamente partículas de un cometa interestelar. Europa Clipper, por su parte, seguirá un camino que entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre la llevará a una zona donde la cola iónica del cometa podría detectarse por instrumentos de plasma. Ninguna de las 2 misiones fue diseñada para ello, pero el azar cósmico las ha alineado. El encuentro no durará más que unas horas, pero su valor científico podría extenderse por décadas. Mientras tanto, el Trace Gas Orbiter de la ESA, en órbita marciana, analizó datos de la primera semana de octubre, cuando el cometa pasó a menos de 0,19 UA del planeta rojo. Aunque no hay confirmación definitiva, algunos espectros sugieren trazas de gas extra en la alta atmósfera marciana durante esos días. Si se verificara, sería la primera evidencia de que un objeto interestelar ha interactuado con otro planeta de nuestro sistema. El 30 de octubre marcará el perihelio del 3I Atlas. Durante esos días, alcanzará su máximo brillo y luego se desvanecerá lentamente. Su superficie, estimada en unos 120 grados Celsius, liberará volátiles de CO2, CN y tal vez amoníaco. Después volverá al silencio, iniciando un viaje que tal vez nunca termine. Comparado con Oumuamua y 2I Borisov, el 3I Atlas ocupa un punto intermedio. Oumuamua fue un cuerpo seco, sin gas detectable, cuya aceleración aún intriga a los investigadores. Borisov fue un cometa clásico, rico en agua, visible con telescopios modestos. Atlas combina ambos comportamientos: actividad gaseosa, pero de composición exótica; forma irregular, pero estable. 3 viajeros, 3 historias de origen diferentes. Cada uno de ellos amplía la definición de lo que puede surgir en el universo. Los astrónomos saben que detectar objetos interestelares es solo el principio. El observatorio Vera Rubin, próximo a operar en Chile, multiplicará por 100 la capacidad de descubrimiento. Su cámara de 3.000 megapíxeles escaneará todo el cielo cada pocas noches, permitiendo registrar cada fragmento que atraviese el sistema solar. Cuando funcione plenamente, la humanidad podrá observar en tiempo real el tráfico cósmico entre estrellas. Los cometas interestelares dejarán de ser rarezas y se convertirán en testigos rutinarios de la migración galáctica. Para estudiar el polvo de estos visitantes, la Agencia Espacial Europea prepara la misión Comet Interceptor, cuyo propósito es interceptar el próximo objeto no previsto que entre al sistema solar.
La nave esperará en el punto L2 y cuando se anuncie un nuevo visitante, se lanzará hacia él. Si logra su objetivo, será el primer contacto humano con un cometa interestelar en pleno vuelo. También se discute la posibilidad de una Interstellar Probe de la NASA, capaz de viajar más allá de la heliosfera y estudiar directamente el medio interestelar. El legado del 3I Atlas será precisamente ese: inspirar misiones que busquen entender la frontera entre los soles. Cada dato del cometa, cada espectro y cada curva de luz es más que información. Es una conversación entre el presente de la humanidad y el pasado remoto de otra estrella. Los científicos que analizan sus emisiones no solo observan números, leen la memoria de un sistema que ya no existe. La ciencia se convierte así en una forma de arqueología cósmica. Cada átomo de gas liberado por el 3I Atlas fue alguna vez parte de un planeta en formación o del disco de polvo que rodeó a un sol distante. Y hoy esos átomos cruzan frente a nosotros, registrándose en sensores humanos. La magnitud del acontecimiento trasciende los datos. Nunca antes una civilización había sido capaz de detectar y analizar visitantes de otros sistemas estelares en tiempo real. Por primera vez, la inteligencia de un planeta observa pasar frente a sí los fragmentos de otros mundos. No hay metáfora en eso. Es una conexión literal entre estrellas, mediada por la observación. A medida que el cometa se aleje, su cola se disolverá en el viento solar. El polvo más fino se dispersará y durante semanas formará una estela invisible en el plano eclíptico. Después, todo volverá a la calma. Solo quedará la certeza de que un objeto nacido bajo otra luz cruzó nuestro cielo por un instante. Estudiar el 3I Atlas es comprender que el cosmos no está compuesto de esferas aisladas, sino de corrientes de materia que se entrelazan. El espacio interestelar no es un vacío absoluto, es un océano tenue de partículas, campos y energía que conecta a las estrellas. Cada cometa que viaja entre sistemas es una muestra de ese intercambio. El universo, en su escala más amplia, no conoce fronteras. Por eso, cuando un visitante interestelar aparece, no solo nos habla de su origen, nos recuerda que la propia humanidad es un fenómeno pasajero dentro de ese flujo. Nuestra tecnología, nuestras mediciones y nuestros asombros son manifestaciones de la misma materia que un día cruzó de un sistema a otro. El paso del 3I Atlas no cambiará la historia humana de inmediato, pero quedará registrado como una de esas observaciones que con el tiempo redefinen la perspectiva colectiva. Cada generación tiene su propio cometa. El de esta era es interestelar. Los científicos continuarán estudiando sus datos durante años. La evolución de su brillo, la distribución del polvo, la cinemática del gas. Con cada resultado, entenderemos mejor qué tan comunes son los fragmentos errantes y qué papel juegan en la siembra de moléculas orgánicas entre estrellas. Algunos modelos sugieren que estos cuerpos podrían transportar compuestos prebióticos de un sistema a otro, facilitando la dispersión de los ingredientes de la vida. Si eso fuera cierto, los cometas interestelares serían vehículos naturales de conexión biológica entre mundos. Así, el 3I Atlas no es solo un objeto astronómico, es un recordatorio de la continuidad entre sistemas, de la unidad del cosmos. El hecho de que su luz haya sido captada por ojos humanos completa el ciclo. Una inteligencia emergida en un rincón del espacio reconoce a otra forma de materia venida de lejos. Cuando desaparezca detrás del resplandor solar, quedará su registro en las bases de datos, en las imágenes y en la memoria colectiva. Su eco persistirá como una invitación a seguir mirando, porque el universo siempre tiene más viajeros en camino. En última instancia, cada visitante interestelar que cruza nuestro cielo no solo viaja por el espacio, viaja también por la mente humana. Cada detección amplía el mapa de lo que entendemos por existencia, y mientras observamos su paso, comprendemos que el conocimiento no es una frontera, sino una corriente. El 3I Atlas se alejará hasta perderse en la negrura, pero en ese instante final, mientras su luz se extingue, deja una enseñanza silenciosa, la de que todo lo que existe alguna vez estuvo conectado.